¿Qué pasa, gente? ¿Cómo va la cosa? Pues nada, aquí estamos, otro vídeo más de Starfield. Vamos a ver qué es lo que pasa hoy. Llevo un par de días sin jugar, pero para darle duro este fin de semana, así que vámonos. Ya estoy nivel 12, ya, cuidado, un respeto. Un recepto, como diría Alige. Vale, ¿yo dónde estaba? Ok, me pude meter dentro de la nave, es lo que recuerdo del otro día. Y ahora deberíamos de ir a intentar continuar con la misión. Que por lo que está con lo que está hablando con un colega que me estuvo comentando, es que dice que sí que puedo. Sí, esta misión no solamente te la dan cuando robas y te meten en la cárcel en Marte, también te la dan por otra vía. Está bien pensado que siendo una misión que tienes que hacer por cojones, la pueda hacer de cualquier manera. Vamos a ver si podemos encontrar las pruebas. La cosa es que no sé dónde sería. ¿La puedo poner en el mapa? Mostrar en el mapa. Vamos a ver. No, esta no se puede mostrar en el mapa, vale. ¿Y esta? Esta sí, papu. Uf, tengo que ir a Tapuerca, chaval. Nivel 20. Vale. Quizás, llámame raro. Llámame raro. Deberíamos subir un poquito el nivel y toda la pesca. Vamos a ver qué misioncilla podemos hacer por aquí, así que nos pueda subir un poquito el nivel antes. Compra el libro de fuerza dracogaláctica, mostrar en el mapa. Pues venga, vamos aquí. Venga, Mitch. Mitchell, venga. Lo he encontrado, picha. Wow! Here's something for your trouble. Hostia, 1300, loco. Me renta, ¿eh? ¿Tiene otra misión por ahí o qué? Venga. Ha localizado otro, perfecto. Yo te lo traigo. Compra el libro, ¿dónde? ¿Pero dónde está? ¿Dónde está esa? Mostrar en el mapa. Ah, bueno, está aquí al lado, Quillo. Escúchame, ¿de aquí no? ¿De donde salimos a toda hostia? ¿Al principio? No. No tiene pinta porque no... O sea... Jefa Dalitzo Pretorius. Tell me you're here to just report a good old-fashioned crime? If I have to deal with one more corporate exec begging... Leeches feels a bit strong. Maybe if they didn't pay their taxes and help repair the cap. But look, I'm Security Chief Pretorius. Gagarin's not really that sort of burg. Most of the restaurants went. Only one left is Lizzie's. On the other side of town, there's also a little social club. The local executive set up across from... Now, if you're just looking to resupply, then you'll want cleans. Another case of last... And for medical supplies, you'll want Dr. Kayala. You can find both of them on... Ok. ¿Cuánto tiempo llevas aquí currando tú, Canilla? I came here right after training, which was 10 years ago. People were still reeling from all the plants getting shut down after the war. I was responsible for putting together a pretty busy community outreach program. We've had our issues. Some folks aren't thrilled about the corporations moving in. Those that do, largely keep it civil. Protest, throw some paint. Occasional... It's really not a... Bueno, está bien. Be safe. Be safe. Vale, pues... Esto me lo voy a quedar yo. ¿Ya? Ver carajo.
Vamos a ir a New Hope, pero como desgracias, vamos. Como desgracias humanas. Mama lo que había dentro. Seguridad, de uso exclusivo para la gente de la fuerza del orden. Hackear, herradura, archivar informe. Para archivar un informe, proporciona extensión detallada, recibirá 5 o 10 días. Vale, vamos a ponerlo, sí. Oh, espérate, que no sé si me está viendo la colega. Vale, ahora sé que no me está viendo. Bueno, principiante, esto debería de pasármelo yo por los cojones. Y rápido, además. Registro actualizado. Censurado. Magnífica información que me acaban de dar, por favor. Cleans Collectibles. El agente fue testigo de su deceso. Clean. Vale. Persona de seguridad. Fianza. Ah, vale, que son pues tonterías. Vale. Una Efa, nos vamos de aquí. My mom said the other day she's going to ship me off to Neon. Sí, eso como tu madre aquí te dice, te voy a mandar, Laurín. All Reliance big Te voy a breakthroughs mandar happen Campillo. in New Atlantis. We've come up with some pretty good heat stroke treatments, though. Hostia, mira, I'm sorry, Bonifacio. but if this isn't directly related to Reliant medical business, you should really schedule an appointment. Gagarin is a city on the rise. Cheap facilities, an enthusiastic labor market. Arkmite and Satari Mills are just learning what Reliant's known for years. What's that like? Challenging. I work for Helena Strickland. I tied him, really. Though she seems to forget it's not just her that's responsible. Though we've been having some courier troubles recently. I think there could be some credit. Vale. Que lo consulte con Elena. Perfecto. ¿Y para divertirme? Who knows? Drink themselves to death? I honestly haven't. But if you aren't to seize the daytime, I haven't heard about any ways of blindness striking the city's residents, so the drinks can't beat them. Vale. Reliant's always here when you need us. Elena You're not the Strickland. usual courier. Please tell me you're his replacement, and that you're just here to pay me a... Are you now? Look, I'm expecting a very... quickly. I pay. Good. Let's get you... Vale, tengo que buscar un paquete. ¿Qué paquete? Gracias por darme por lo menos una pista o algo. A ver, Elena, ¿qué tienes por aquí? No tienes nada, ¿no? Venga. Tú imagínate entrar en el despacho de una jefa de corporación, ¿sabes? Pero así. Entras dentro, hablas con ella y lo primero que hace, te va al estante y lo abre y dice, ¿qué hay aquí dentro? Now, please. Akachi, it's Helena, over at Reliant Medical. Your courier never showed. I need his stops for the day. This is my I don't care voice, Akachi. Oh? And what's your firm's policy on losing our branch as a client? I thought so. Send it to my personal slate. Thank you, Akachi. No vea la tía, ¿eh? All the places our courier might have gotten waylaid. She mentioned a panel or something that you can plug his ID number into at each delivery point. They should tell you if he's been there recently. The ID's 8148. When you do finally track him down, you can tell him you'll be completing delivery. Now go get me my package. Please. Vale, 8148. ¿Me tendré que acordar del numerito o cómo va la historia? Courier 8148. Ya se ha registrado, vale. ¿Y yo? Error. You have already checked in at this location. Please resume route. Y el talegazo que me iba a pegar iba a ser guapo, a ver. Bennett, you think you're hot? Try wearing security armor. Yo he visto el barranco y San Pedro ha hecho así, ha levantado una ceja y ha bajado el periódico, a ver, en plan de... ¿Tú dónde vas? Yuri Gagarin, one of the first to take the leap into space. Without him, we might not be standing here. Sí, mira, el ayuntamiento. Permiso de minería.
por solicitud. Enviar una queja. No puedo. Como todos los ayuntamientos. Perfecto. Vámonos de aquí. Hola, buenas tardes. ¡Hostia! Hombre, no, espérate. Coge lo que pueda, pues no. Oh. Habla con Elena. Vamos, que le han metido, escúchame, le han metido un leñazo en la espalda que le han dejado fino, a ver, nota. No vea que es liado, Quillo. Y yo podría haber limpiado un poco, Welcome to the Vanguard Sinaida, recruitment tú. office. Madre mía, el If you've got nombre. a ship and the metal to help keep you... one step ahead of... Estoy buscando trabajo. ¿Tienes algo para mí? Some more people. ¿Tienes Any pasta? interest in helping me distribute some recruiting materials to a couple local concerns? Venga, ya, venga, mientras me Military pague. recruitment can certainly be thankless. Spoken like one who Ah, knows mira, the Sara le ha slog. gustado. I'm guess Navigator Corps. Navigator Corps. So you're in... Well, I appreciate... You'll be dropping off recruitment kits to 3 people. Lizzie Aheo at the local watering hole. Chief Pret... I'll pay you for the legwork. But I'll throw in some... That all sound like it's in your... Good. Once... Perfecto. Entrego los materiales y a tomar por culo. Back at Foto. last. Y tu correo ha muerto y el contenido del paquete ha volado. Técnicamente me pediste el paquete, no su contenido. Digamos que he cumplido. Como... Ah... My God. Dead? Sí. Well, I suppose that explains why and why the tracking beacon I installed on his ship was detected fleeing the... Here, your payment for finding... It seems Gracias. you've got some chops. What would you say to finding Mr. Maximoff for me? ¿No crees que esto se debería ocupar I'll esta be gente? informing UC security, but I need Mr. Maximoff tracked down. Mr. Maximoff was, and may still be, one of Reliance's most ambitious. If he was to do something rash, like run off with Reliance, and why I'd appreciate your help. Venga, anda. Mr. Venga, Maximoff, Bonifant, appears to have set down on another... Alpha Centauri, Go there and Holly. see what Vale. he may know on the subject. Bueno, pues ya iré cuando tenga hueco. Venga, un beso. Dice, no, es que las C1 van rápidas. Yo tampoco voy rápida, prima. Me están mandando al quinto pino. Hombre, ¿dónde estabas, Sara? De fiesta, ¿no? Por ahí, ¿no? ¿Dónde qué? Las CEU te buscan. Help you with something? Vengo a dejar estos materiales de reclutamiento. Nuzinita. Caray, qué fácil, gracias. Zeneda's helped me out. Could use a little chit chat. ¿Y cómo puedo hacer que se los Get pongan? back to it anyway. Bueno, es opcional, me la suda en verdad. I hope we're keeping hydrated. Vamos a ver. Look. So here, I'll take them. I'm not about to pull... But this is a medical office. I can't in good conscience hang those things up. First, do no harm and all. I think you're just wasting your time. Cuélgalos, por favor. Don't make Marcelos. this any hard. There's Nada. already plenty of... Zeneda always has been one of the good ones. Vale. That's not a bad point. All right, I'll Claro, put them up. Cuérgalo, Toto. Cuérgalo, tú cuérgalo, ya, tú cuérgalo. Por cierto, que te iba a I have some preguntar yo a time ti. for walk-ins today, if you like. I like helping people. My parents both work the mines, and No, no era lo que te quería preguntar. Don't be a stranger. Venga, estar carajo.
Digo yo lo mismo. A ver, ya eso iba a ser mucho y rizar el rizo, ¿no? De que por una conversación aleatoria y hablas con ella y te desbloquea un otro diálogo. Fancy, so if you're Uy, about madre to mía, ask por for favor. wine spritz or whatever, you can hop right back on your ship to New Atlantis. Escúchame. Tú no serás la Úrsula de Gagarin, ¿no? Más fea que los pies de otro, ¿ya? Oh. More of these things? Sí. Fine. Give him here. What? Oh, yeah? Fine. Ah, so I... Vale. Enzinator's gratitude is a... And harm my... Me cago en la puta. Enough, all right. It's not happening. Now, please, let me... Then I'll make sure they... Half the city was shut down the other day for a corporate investment. Bueno, pues nada, me dan por culo, Canyon, Guille. Florida. You managed to get those materials passed out? Folks didn't give you... I'm sure you did every... Here. What? And for your negotiation services. Venga. Hostia, 4.500, loco, ¿no veas? ¿No, máquina? Gracias. Estamos subiendo de nivel a hierro. ¿Cuál es la siguiente que se ha puesto? Llevar el libro a Mitch. Entrega especial. Ya entrega los regalos a los Logan Cullen. ¿Y Logan Cullen dónde está? En este planeta puedo entrar de momento. Sí, ¿no? No me van a decir nada, ¿no? Podemos... Aquí no pasa nada, ¿no? Estamos dentro de la misma de este. Coño, ya te digo, pero es que, vamos a ver, dice, no, es que son 65 euros. Es como... espérate, un segundo, por favor. ¿Dónde estaba New Hope? ¿En Narion? ¿Dónde está New Hope? ¿Dónde está New Hope? ¿Aquí en Nira? No. ¿Aquí? No. ¿Dónde carajo está New Hope? Vamos a ir en Valo, ¿puede ser? Yes. En polvo. Hopetown, perdón. Hasta luego, Mari Carmen, me piro. No sé, a ver, pero a ver, gasta de 3 pavos. Ah, que aquí también. Me cago en... No puedo aterrizar de verdad. Acabo de liar una que flipa. No, pero te digo, no sé si te renta, ¿eh? Que me sale el asterisco por 10 pavos. No sé lo que es. Pues nada, he perdido el dinero.
Y si le doy descuido. We don't need any more trouble today. Ah, esto es para ir allí del tirón, ¿no? ¿Y qué pasa cuando voy allí? ¿Qué es peor o es mejor? Eso me pasa por coger las cosas de Beam NG Drive. Ah. Bueno, me han quitado un par de cosas. Tampoco es la gran... ¿sabes? This is Freestar Collective Space. Hold while we scan your ship. Scan complete. You're clear to land. Venga, perfecto. ¿Ah? Y yo ya para qué mierda quiero venir aquí, si yo lo que venía era vender contrabando. Entrega los regalos a Logan Cullen, Alpha Centauri. Vamos de recadero para todos lados, tío. Verás que hasta que no podamos... habla con el sargento Yumi, entrega a Logan, regístrate para entrar a la vanguardia. O sea, si vamos a hacer las 3 misiones rápidas. Pero es un simulador de comisiones. De comisiones, ¿cómo estoy? ¿De colisiones en qué sentido? O sea, en plan, colisiones planetarias o cosas así, o a la historia. Stop and then you're under arrest. No sudden moves. You're coming with us. Vale, vale, me cago en la puta, tú. Madre mía. Servido si todavía menos 1000 de ¿what? ¿Menos 1000 de experiencia? No veas para recuperar eso, compadre. Vale, quiere decir que lo mismo igual. No, ya tarde. Es igual. Por culo. Hola, Yumi. Ah. Yep. Security on site. Problem is, he left without identity. Tiri. ¿Qué es Daurras? Restaurant over in the Vale. It's the kind of place where folks come. Vale. According to the patron, the ring is valuable, but if normally when someone Joder, qué Let me putada, know. chaval. Only ¿Ve? those on official United Colonies business. The process starts with registration down in the orientation hall. Sure thing. What do you... Ah, esto es... I'll keep an eye out for your results. Sala de orientación de la vanguardia. Hola, buenas tardes. Acuerdo. Yo, gaditano, accedo. Menú principal. Explora la sala de orientación. Dice la sala de orientación para ver. I mean, I don't like the UC any more than the next guy, but they got the credits. In 2150, humanity learned the Earth's magnetosphere would collapse sometime in the next half-century, eliminating all life on the planet. Decisive action was required, but the secure transport of an entire civilization would demand a new kind of cooperation, a new kind of courage, and a new kind of union. Thus, in 2159, the United Colonies were formed to make that journey possible. Just 1 year later, the Galileo, the first of many colony ships, touched down here on Jemison, beginning a new era of human history, the age of the United Colonies. Yo, espérate, que me va a hacer un examen ahora. Escúchame, yo no estoy para exámenes, cabrones. Llevo haciendo exámenes ya últimamente bastante y me estás diciendo ahora que tengo que hacer un examen. Me cago en tu padre.
I've probably got every display in this place memorized at this point. In 2050, the Earth 2050 no, 2150 y decía que en 50 años, 2020 máquinas, 2200 máquinas, perdón, 2020 yo también. Menos mal que le acabo de dar al botonzuco. Vamos para adentro, cojones. From their foundation, the United Colonies strove to provide all their citizens with opportunities. Mientras no es un examen de próstata, vale, pero es que no quiero exámenes tampoco. But there were those among the UC that still wanted something more. Independence. Ahora aquí estaban metidos los catalanes, ¿no? So in 2161, the UC issued the Centaurus Proclamation, granting UC citizens the right to settle distant worlds and form their own sovereign powers. It wasn't long before the first new faction, the Free Star Collective, was formally organized in 2188, later followed by House Varun, revealing themselves to the universe in 2230. Vale, son las diferentes facciones que hay. 2188 y 2230. Vale, los Varun y los Freestar. Ok. Madre mía, y yo como me empieza a saltar y preguntar, no voy a entrar en la puta vida dentro de la vanguardia, lo saben, ¿no? O sea, se les está yendo la puta almendra, máquina. Pero ¿por qué me voy a tener que estudiar un examen de historia que encima no es ni historia ni qué ha pasado? ¿Por qué? Yo no quiero estudiar, hijos de puta. Ay, niños, estudiad. Vale. Bueno, no me entera de nada, pero bueno, ya vamos viendo. Sigan viendo. En 2230 los Varun. Vale. First made contact with the rest of the settled systems. Founded by the passengers of a colony ship that had left New Atlantis and disappeared 4 decades earlier, House Varun was a faction unlike any other. A theocracy dedicated wholly to the beliefs of its isolationist founder, Jinan Varun. House Varun initially made overtures of peace towards the rest of the settled systems. They claimed their only intention was to spread the word of their god, the Great Serpent. But none could have guessed that this worship might take the form of a bloody war, the Serpent's Crusade. The Freestar Collective was initially founded in 2188, when the citizens of Aquila banded together with the pleasure city of Neon in mutual defense. But in 2194, after the deployment of a UC medical star station in orbit around their world, the citizens of Narion also requested to join the collective. The resulting rise in tensions between the Freestar Collective and UC culminated in the settled system's first intergalactic conflict. El juego aspira a que yo y mi polla nos acordemos de todo lo que me están contando, ¿sabes? Despite a decisive victory by the UC, the colonies permitted the citizens of Narion to join the collective, forming the basis for the fiercely independent union that persists to this day. ¿Eh? Beginning in 2240, House Varun forces declared all-out war on the rest of human civilization, initiating the Echar un Serpent's vistazo a Crusade. Kingwin y a Instant Gaming. For the next 23 years, thousands of Freestar, UC, and independent souls were killed by agents of House Varun in the name of their serpent god. It was only with the death of their founder in 2263 and the succession of his heir, Jarek, that House Varun finally sued for peace. Their
Sí. Select members of House Varun who refuse to recognize the cessation of hostilities their leaders established. Normal, eres un mal hablado. Eres un mal hablado. No se dicen palabrota, me cago en la puta, These zealots remain a threat to all who encounter them. Their pacification. Pacificarles es un objetivo de toda la galaxia. Te vamos a dar milímetros de pacificación como los americanos. None was more brutal than the recent colony war between the UC and the Freestar Collective. Set off by the unauthorized Freestar colonization of Vesta's Pride in 2308, a direct violation of the Nerion Treaty, the colony war spread quickly across the galaxy. Both sides deployed every tool at their disposal. Armadas of warships, mechanized combat platforms, or mechs, even bioengineered alien creatures, the infamous UC xeno-weapons. Que me muero, coño. It was only in 2311 at the Me ha entrado la cara hasta el culo, that the chaval. scales finally tipped. The Freestar Collective, utilizing their civilian fleet as a human shield, successfully Mira, la colonia, la batalla de Chayanne. United Colonies Navy. Para qué ritmo te sobra, baila que bailame. Se liaron la galleta. The Freestar Collective offered terms of peace, which the colonies, out of an interest in staving off any further human costs, accepted. Claro, cuando le pegan una paliza ya dicen, uy, que nos parte la cara. Horrible conflict that irreparably wounded the settled systems. There were times I felt that it would never end. Few settled worlds were left untouched by the colony war. But nowhere could the viciousness of modern warfare be seen more clearly than on the Freestar planet. Lo guapo es que todo esto no va a ir para el vídeo de YouTube ni de coña. O sea, pero ni de coña. Media hora aquí, una tía hablándome. Impresionante juego. Palacio de las Ciencias Simulator. Swaths of the world were transformed into scorched husks, a nightmarish testament to the depths of human ingenuity and human cruelty. And today, Nira remains a continuing reminder to the horrors of unfettered war. Vale. Y yo, mira qué guapo el mecha aquí. Yo ahora monto uno de estos, tú. Ya no a tiro. No, y el bicho este, loco. Espérate. 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 ¿Me estás diciendo que lo mismo me tengo que encontrar un bicho de estos en mitad de la galaxia? ¿Tú me estás diciendo que yo voy a llegar a un planeta y me voy a encontrar a esta mierda así? O sea, ahora mismo se me acaba de poner el ojete que no entra ni un alfiler, chaval. Madre mía. Horromorfos, de lo feo que es, cabrón. Horrible. A newly constructed but critical supply center for the United Colonies war effort, Londinian found itself overrun by one of the galaxy's most mysterious predators, the Terramorph. A rare but pervasive threat to all human-settled worlds, Terramorphs swept over the city, seemingly out of nowhere, on a scale never before seen in recorded history. Valiant efforts by the UC military slowed the onslaught, but the creatures proved unstoppable. Hombre, un bicho de 3 metros que viene a por ti, escúchame. The decision was made to destroy the Londinian spaceport, sealing off the city, the outbreak, and its citizenry from the galaxy at large. The tragedy of Londinian is mourned by the UC to this day. Está guapo porque han cogido el nombre romano de Londres, que era Londinum, y lo han transformado un poco en Londinium. Y es como, anda, mira, ya tenemos uno nuevo. Ah, que viajan entre planetas y esa puta mierda de bicho encima. Que me lo puedo encontrar en cualquier planeta. ¡Qué divertido! After the devastation brought by the colony war, the UC and the Freestar Collective came together to ratify a treaty that became known as the Armistice.
Both sides agreed to a vast reduction in standing forces, and that xeno-weapons and mech warfare would be outlawed. All related research was sealed away, accessible only in cases of dire emergency. But the Collective had another demand, that the active commanders of the UC military stand trial for their actions. The United Colonies, in the interest of peace and galactic security, agreed. In 2311, 3 United Colonies senior officers were found guilty. Pagaron el pago los tres. General Indira Rastogi, and Fleet Admiral Francois Sanon, known better as Ve Victus. All were sentenced to death for their actions, bringing the colony war to a close and returning peace to the galaxy at long last. I was a strong supporter of the armistice. All of the terrible weapons that both sides used against one another. Ya, pero... Vale, en este muro... Establecimiento de... Espérate que lo lea. En este muro aquí se debe establecer un archivo central guardado por 3 partidos: el colectivo de Frista, la Casa de Barún y las Colonias Unidas, para la recolección y protección de todo el conocimiento, investigación y la documentación, depicting, no sé lo que es, descrita. Pintada, descrita o de alguna manera relacionada con las tecnologías y los mecanismos baneados por el armisticio. Debería ser gobernado por las siguientes leyes. Acceso a toda la información en este archivo será manejada mutuamente por todas las 3 partes. Acceso solamente permitido unánimemente por un consenso unánime de los representantes autorizados de las facciones. 2. La facilidad la zona estará bajo el control directo de ninguna de las facciones por su cuenta, con nadie que pueda cogerlo solo. Todas las decisiones deben buscar que se busquen, todas las acciones que sean para ver los archivos deben ser unánimes, y cualquier intento de un acceso inautorizado debería ser considerado como un acto de agresión contra todas las partes. Cada parte se compromete a defender a la otra contra cualquiera de sus intentos, ¿vale? Es decir, aquí os follamos toda la puta al río, básicamente. It was into this new world that the Vanguard was born. An official branch of the UC Navy, the Vanguard is the United Colonies Volunteer Fleet, serving a myriad of security, logistical, and reconnaissance roles. And after a sufficient length of service, UC citizenship is guaranteed to every Vanguard member. Open to all captains, regardless of origin, the Vanguard is leading the charge to protect and support the citizens of the United Colonies, Qué guapa la nave, wherever in the galaxy they may be. Vale. Madre mía, tú. No one is born a United Colonies citizen. Only through service to the UC can one hope to earn one's citizenship. But the UC prides itself on taking care of its people. Cost of living Vamos, que o haces la mili o eres un inmigrante. Punto pelota. foreign counterparts for needs big and small. All citizens are issued a grant upon joining to get themselves on their feet. And only UC citizens have the opportunity to purchase property, getting the chance to live in one of the most beautiful cities in the settled systems. By joining the Vanguard today, you too can begin earning your place here, in the heart of galactic civilization, as a citizen of the United Colonies. Vale. Escúchame, está guapo esto, ¿eh? No molesta a los demás visitantes. Ya estamos con las tonterías, de verdad. No me puedo mangar aquí. Es que está muy guapo, tío.
Qué guapa está la nave, que yo. A ver. Bienvenida a la cámara de simulación de pilotaje. Aspirante, entra a la cápsula de simulación de sin nada para empezar. Son sorprendentemente realistas. Pásatelo bien, no te preocupes. Supervisor de exámenes. You must be our new applicant. I'm Proctor Samuelson. Of course. You'll be running through a high realism. Your task is to defeat at least 3 tiers of simulated opponents. Vale. However, if you defeat more than 3 tiers of enemies, your required enlistment time and your enlistment bonus, but you're welcome to try as many times as you like before returning. We'll only keep the highest score you managed. Vale. While I can't answer that question, due to the solitary nature of our work, resourcefulness, you're permitted, even encouraged. Lo de pilotar no es muy fuerte, la verdad. ¿Qué te parece si me pone a prueba y me voy? The simulator is designed to be a near-perfect replica of a Class B Deimos hop. It's been tuned to provide a challenging but fair fight against the enemy squadrons you'll encounter inside. Vale. All right, then. No le voy a decir eso, a ver si me va a decir el tío. Venga, pues, venga, campeón, suspenso y encima no puedes ni intentar volver a probar. De chill. This is the Mark 18 Flight Simulation Chamber applicant, currently in orbit around a high-detail recreation of a remote world. When you're ready to begin, please take a seat in the pilot's chair. No vaya, qué guapo ella. Your exam is simple. Defeat as many tiers of opponents as you can before your ship is disabled. You must defeat at least 3 tiers of opponents to pass the exam. Good hunting, applicant. Además, en mitad de un... New targets active. En mitad de un campo de asteroides, ¿eh? ¡Epa! No order given. All targets eliminated. Progress Voy a ponerlo todo en los de estos. Initiating tier 2. Ah, ni de coña. Pero ni de puta coña, ¿eh? Arréglate, arréglate, arréglate. Madre mía, estoy jodido. Nada. You have passed, applicant. You may proceed to the exit hatch to log your results, or restart the exam from the simulation's control terminal. Y se hizo Shokapi, madre mía, la que me han dado tú entre las 3 naves. Me han dado la de Cristo, me han pegado. Controles de la simulación. Vamos a ver, que vea yo. ¿Te han abatido? No, no vamos a reiniciar nada. Salida. Suficiente, 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 suficiente. Está bien, vamos a continuar con la historia. Congratulations, applicant. You've passed. Bueno, ¿qué esperaba? You can head up to Commander Tuwala to receive your final results and your probationary assignment. Enge. Or you're welcome to take another run at the simulation if you'd like to try and earn a better score. We'll only keep your best run. Sí, sí, sí. Better think about what you're taking. Por lo menos ya sé que he aprobado el examen. Well, look who's back. He terminado mi examen y me han dicho que vuelva So aquí. these are your numbers that just came through. Medio del carajo. Then let's get to them. So, looking at the data, hit every mural in the orientation hall, huh? A test of preparation and thoroughness. Psychological results are all within expected levels. Navy doesn't have room for folks that'll fall apart the first time. Now, how'd you do against your tier 4? Not too... The texts make us test each level of the sim too. I can tell you that waiver's some real artificial bastards. Good job putting them away. Hell of a job. Mira, ahora me está hablando un muro. So then, looking at your results as a whole, and presuming you're successful in completing your probationary mission, you could have your UC citizenship after only 10 years service. Pretty standard for combat assignments.
But your performance in the simulator does mean I can offer a signing bonus. Help convince you to join the cause. 10 years might seem like a long time, but it's worth the climb if you wish to become a citizen. Muchas gracias, Muro. So, sounds to me like we've got that. If you're interested, we could bring you on. Get you the credits you've earned. Then, say, first though, all UC service people. So, you want to make this official? It's a big decision. Esta John, pared. You're not about to have my compatriot here sign some kind of contract that sells you their grandmother 5 years down the line, are you? Officer's honest, Sarah. This is honest work for... So, you ready to do the deed? Me gusta trabajar de manera independiente. No da en plan de, mira, escúchame, que me quiero, que si puedo tener una nuke en la nave, tirar una nuke contra un planeta y ya está. Hombre, mira, la pared estaba detrás, era un muñeco de Luis Moreno, la pared. Le tenía esta la mano por el culo metida. A ver dónde me lleva nota este. Me recuerda a alguien, tío, no sé a quién. El comandante John Tuala. Tuala Vía. Sí, típica Skyrim y yo. Es maravilloso. Venga, por favor. Podemos irnos. Puedes llegar ya al sitio. Que tengo que prestarte juramento aquí delante de la estación de metro. Venga. Wouldn't be right doing this where we couldn't see the stars. Now, raise your right hand. The motto of the Vanguard is Supra et Ultra. That is where we serve, beyond the furthest reaches of the United Colonies military, and with honor and duty above reproach. Do you swear to protect and defend the citizens of the United Colonies to the best of your abilities? And to uphold the values of the Vanguard, honor, loyalty, self-reliance, in all your actions as a member of the United Colonies Navy? Esto es para coger luego al barba y darle por detrás hasta que le duela, ¿eh? Pero bueno, vamos a ponerlo juro. Sí, voy a defender de los titanes. Uy, no, de los piratas. Lo de los titanes sería así. Sería... Vale. Group trying to refurb an old colony war processing plant on Tau Ceti 2. Sounds like they'd barely gotten set up when their communications died. Place is as isolated as they come. So Brass wants a Vanguard to deliver the repair suite and ensure anyone present is safe and secure. So, can the people of Tau Ceti 2? Claro que sí, hombre. Vamos para allá. Qué buen rollo. Head down to the spaceport and talk to Crew Chief Harath. He'll get you the repair suite plus your new recruit kit. Oh, and your advance. Give it your all out there. Y mi adelanto, 5.800. ¿Ves? Así sí eso es da motivaciones para entrar al ejército. Toma, aquí tienes 5.000 pavos por entrar. Vámonos. Vámonos, del tirón. ¿Qué quiere que haga? ¿A quién mato? ¿A quién le reviento la cara? Habla con el Shera en el espaciopuerto de Nueva Atlántida. Habla con Royce en Downs Ross. Vamos a hacer alguna misioncilla de segunda de esta puercota. Sea tuyo, mira qué guapo, loco. Está guapo, en verdad. Hola, buenas tardes. A most unfortunate incident. Estaba nebria, esto borracho, claro. Hugo and Octavio have been dining here together for quite some time. Por eso me sorprendió. Vale, he encontrado uno de los clientes implicados. Parece ser que robó algo. Assume that would be the slender gentleman, Hugo Fournier. He was the one who excused himself. I believe he lives in Athena Town. The Dawn's Roost represents the highest quality from anyone who has sampled our... Sí, pero yo no quiero coger que me meta una puñalada en el riñón para poder pagar la comida, máquina. Venga, un saludo. Vamos a ver, Atenea. Mira, aquí están notas. Hola, buenas tardes, Hugo. Thank you. He's a scoundrel and a fiend. 5 years we were together, half a decade. And he... Espérate que esto se pone interesante, tú. Tu ex afirma que tú robaste el anillo. He would say that, but as far as I'm, he gifted it to me when he proposed.
A ver, vamos a ver. Tú, cuando recibes un regalo... Vamos a ver, vamos a meternos aquí. Me gusta mucho meterme en los jardines. Soy un jardinero, ¿vale? Me voy a meter en un jardín de la hostia puta. Vamos a ver, yo si a mí me regalan algo, o si yo regalo algo a una persona y yo dejo de estar con esa persona, yo no espero que esa persona me devuelva el regalo, porque es un regalo que yo le he hecho a esa persona. Lo mismo que yo no espero devolver nada a una persona que me haya regalado. Ahora bien, vámonos a la parte de anillo. Es que es algo que hay que tener en cuenta. Anillo de compromiso. Siendo un anillo de compromiso, está... Y yo, que te calles. Siendo un anillo de compromiso, ¿está bien que te lo quedes cuando no te vas a comprometer con esa otra persona? Porque aquí ya vendrá lo típico de... No, es que claro, es que le ha puesto los cuernos, que se joda. Sí, muy bien, vale, ok, sí. O sea, y lo con el otro está en tu derecho de dar por culo. Pero legal, no legal, sino moral es... Obviamente moral no es poner los cuernos a tu pareja, pero... ¿Es moral quedarte con un anillo que es de compromiso cuando habéis roto la relación? Porque luego ese anillo de compromiso no lo quiere para nada, lo va a vender. Es que lo va a vender, entonces no te lo vas a quedar porque te lo quiera guardar o porque lo vas a llevar a la calle. Es que lo vas a vender seguramente, porque no significa ya nada. Y yo, que te quieres callar. ¿Estoy hablando contigo o no estoy hablando contigo, pringao? Entonces, ¿hasta qué punto? Es que aquí tengo claro, él sigue siendo suyo... No, realmente no. Se lo ha regalado a este hombre. Si no es una reliquia familiar y se lo ha comprado con dinero, lo siento mucho, pero por comprarlo por dinero no es algo que cambie el valor de una cosa. Sigue siendo un puto anillo. Que sea más o menos moral, pero no lo veo como un... Es que no sé, tío, también cómo va a reaccionar el juego. Porque claro, si yo, pues, por mi pensamiento digo, no es ningún delito... Es que lo mismo Sara ahora se me china y ya la hemos liado. Mira, ya está. Lo que pienso. Mira, ve, lo sabía. Lo sabía. Lo sabía. Espérate, máquina. Espérate. Que no me ha hecho ni puta gracia lo que acabas de soltar ahí por la boca. No me ha hecho ni puta gracia lo que acabas de soltar por la boca. Espérate, que te voy a explicar un par de cosas. Que yo hice un guardado automático, además. Espérate, con que va a pagar una larga... Que a ver, que yo sabía que lo iba a vender, pero eso de... Esa forma de... Van a ser unas vacaciones largas y no sé qué. ¿Ah, sí? No, dar matarile no. Lo que voy a hacer es decirle... dame el anillo. Sigue siendo suyo. Hala, pues listo. Ir en contra de la seguridad de la C1 es muy inteligente. Tu título no te exime incumplir la ley. Si te hubieras casado sí que sería tuyo de verdad. Que me dé ya el puto anillo. Se lo tenía que decir así, tú. And every second with it is excruciating. Fine. I may be extremely agitated, but I want no part of a UC prison. Al final me las va por cojones. Subnormal. No hay tira, anda. Tira de aquí. Scanners, chemical sniffers. United Colonies. Mira, aquí. Oficina de seguridad de la CEU. Estaba aquí. Contrary to what you might have heard, UC security personnel are good people. Oh, perfect. And Sergeant Yumi just happens to be an old friend. Excellent. I'm sure you acquitted yourself. Hardly surprising for a captain of the UC Vanguard. No mira ni cuánto valía el anillo, 1500. Vale. Not right now, disponible? Captain. No. I might have some. Vale, ok. See you later. Hasta luego. El panel de misiones. Pero eso es en... Donde Cristo pegó las 3 voces, ¿no? Shocked she managed to limp back here at all. Pull it for leeches, get it fixed up, and let her know we'll have it ready as soon as we can. Ah, you are new probationary then? Crew Chief Hera. It's my job to make sure all you rocket... Now,
Manifest says we're fitting you out with one comms repair suite. In addition to the standard issue welcome kit. Medpacks, some small arms, couple spare ship parts, all the essentials. My people will have everything on your ship before you leave. Nice easy one for your first job. Any questions before you head out? Fast food chef, me suena. Me suena. Nothing too dangerous, if that's your concern. The welcome kit has some goodies in there I wouldn't leave. Then I won't keep. Make us look good out there. Como pillé. Upa. Mostrar en el mapa. Esto tengo que ir a Saracatunga, ¿no? Ah, no, mira, aquí al lado. Tauseti. Pero bueno, no, supongo que me habrá visto la historia. Mañana de todas maneras estaré... Espero que no, tío, por favor, no. Hoy subirá quizá un milímetro la de esa. A mí, a ver si hay suerte. Y mañana, con la cosa de que hago con la cosa de que mañana hago de esto, ¿cómo se llama? El streaming del Assassin's Creed. Madre mía, tú. Va a venir más gente. Creo que ahora van a venir las galletas. O sea, no sé por qué, llámame raro, pero me parece que me he encontrado los horromorfos. Eso me los voy a encontrar aquí, todo. Me van a venir uno detrás de otro. ¿Qué pasaría aquí? Pues que se han liado a galletas. Tampoco hay que ser Sherlock Holmes para ver lo que ha pasado. Los han matado. Otra cosa es para ver cómo ha pasado. Que eso ya es... eso ya habría sido la pregunta correcta. Nada, aquí no hay nadie, tú. Aquí no hay nadie. Sala de comunicación desde el árbol. Vale, muy bien. Vamos a cambiar todo eso. Sí, ok. El plan. Nos encontramos. La responsabilidad, cuote. Esto broza todo. Lista de. Venga, fuera. Sí, algo ha tenido que pasar. Ha tenido que ocurrir algo. Máquina. Y no fue la flota. Vale, sí. Ve, si es que me lo voy a pasar en esta de puta madre. Me voy a cagar en todo, chaval. Primero, quiero mirar si este arma lo tengo puesto en... No la tengo, vale. Esto es una pipa. Es una pipa de 7,7 milímetros. ¿Y la pipa dónde la pongo? Por la Grendel. Tengo ahora mismo los cojones en la nuca, te lo juro, O sea, es como... me da pánico lo que me vaya a aparecer por aquí. Porque me da a mí que va a ser un bicho de esos. Puerco. Y voy a pegar un repullo que flipa. No me agrada y me estoy meando. Se me va a escapar un chorreón. Es que no quiero salir. No quiero salir. No quiero salir. Es que me lo estoy viendo. Es que me lo estoy viendo. Es que me lo estoy viendo venir, tío. Mesa de trabajo de armas. O sea, aquí puedo mejorar mi arma. Que vienen unos bichos. Me suda la polla. Que tú a este le han dado bien, Créditos, calibre. Mira, me voy a cagar en tus muertos como vuelvas a pegar otro bote de eso que te reviento, Ya está reventado, pero... Y el hijo de la gran puta dice, con todos sus cojones, investiga el grito. Ya está por ahí. Ya está por ahí el hijo de puta. Either I got hit harder than I thought, or you've got some incredible timing. Regardless, I think it knows you're here. I'll unlock the door. Second floor, main building. But be quiet. Mira, me voy a cagar en tu puta madre. ¿Me puedes decir dónde coño está el bicho de los cojones? Seguro que se me va a escapar chorrillo,
Ah, vale, no, esa es Sara. Me cago en tu puta madre, Sara. Me cago en tu puta madre. ¿Quién te manda a tener esa silueta? Esto me lo quedo yo. Como que yo hago así, le doy al tabulador, me viaje rápido a la nave, me piro de aquí cagando hostia y ya está. El bicho está por aquí, tú. Porque aquí me salta como que... Por aquí me ve. Pero ¿dónde está el bicho de los cojones? No, pero eso es detectado por alguien bueno. Es panita. Es panita, porque es en verde. Hola, buenas tardes. Mira, que me han comentado que habéis tenido una pequeña ruina. So what do we got here? Too clean to be one of the settlers. Or a pirate. You see on patrol, maybe? Yeah, make my day if you said... Me ha enviado la vanguardia, aunque no mencionó que la cosa pintaba tan mal. Yeah, I'm Hadrian. I came here on a rumor of a... What's left of the settlers? The work of Oxysio Machina. Un horromorfo. A terramorph. Es un horromorfo. One of the nastiest aliens humanity's ever crossed paths with. And this one, well, it's something of an anomaly. Que encima no es uno normal. A worrying one. I can't believe that a terramorph did all this damage. I mean, I've heard the story. No tengo el equipo necesario para vérmelas con una alienígena homicida. Es una buena forma de hablarle, pero ¿de qué tipo de anomalía hablamos? Terramorphs have a unique growth cycle. They're usually only found, but Tao said he's too young to have one. Yet here it is. I came looking for an explanation, in fact. I managed to scope out a fair bit of the facility before it found me. If there are any survivors of the attack, I sure could. Voy a necesitar una muestra de tejido suya y sin cadáver mal vamos. Ah, tú quieres que yo con todos mis huevos vale, con la instalación, venga, vale. Terminal principal está en el edificio, pero hay que reiniciar conexión. Y está visto que no puedo hacerlo sola, pues, ¿no? Que yo venía a ayudar a los codos, no, es que una alienígena me hinque el diente. Ay. ¿Dónde está el puesto de seguridad? It's the building in the middle of the facility. The terminal in there should allow you to grant. Then we can see about getting things back. ¿No vienes conmigo? Admin access is centralized to the terminal in this room. Ah, claro, but even if that weren't the case, dame la clave y ve tú. I'd likely be more of a liability out there than a help right now. Good. Once I see the... Take care of yourself out there. Vamos, tengo que ir a un sitio donde hay un bicho como la copa de un pino de grande. No quiero, tío. De verdad que es que no quiero. No es coña. Pues todo esto me lo voy a llevar yo. A ver, por como me lo están contando, el bicho es enorme, con lo cual no debería de ser en plan de ir andando y decir, oh, está escondido aquí detrás de una piedra. No, debería ser un bicharrancáncano que flipa. ¿Pero dónde está? Yo lo siento, pero no me pienso poner de pie ni de coña, ni de puta coña. Mira, una caja fuerte. Algo de tranquilidad, por favor. Vale, aquí ya, yo creo que esto ya es salir. Aquí ya caca, ¿no? Vale, el terramorfo, el horromorfo ese debería de verlo. Tengo los huevos atascados. Estoy un poco acojonado. Ay, canto porque tengo susto. Mechero de la tierra vieja, un cipo, qué guapo. Tabaco. Ah.
Seguridad. Vale, vale. Estado de conexión del sistema de seguridad. Se ha perdido conexión con el administrador, servidor y bloqueado funcionalidad externa. Reiniciar. Vale. Deja que Adrián analice el sistema. Connection restored. I'll make this quick. Sí, por favor. Plant's turrets took a beating, but I should be able to get you a couple of kill lanes. Just get the thing to chase you down the alleys between the buildings. Haz que esa cosa te persiga. Hello? Wish I'd found this earlier. You notice those sensors around the facility? Part of a livestock tracking system. Should let you keep tabs on how close the terramorph is. But it's not connected to this network. There should be a terminal in the adjoining room. Tune it to 183.5. Bueno, rastreador en 183.5. Y eso me va a decir a qué distancia está. Te voy a decir dónde está. Lo tengo en la nuca. Verás tú. Don't leave any of that behind. No voy a dejar nada, pero... Objetivos 1, claro. Misiones, de verdad, vale. Tracker's reading green. What's that sound? Lockdown is active. Shit. Stop. Stop whatever you're doing and get in cover. It's on the move. ¡Coño! Hostia, tú qué bicharraco. Look, I wouldn't engage directly if you could avoid it. The kill lanes. They're set up but need power. There's breakers on each of the buildings you can throw and get them live. Once they're online, lead the terramorph towards the lights and watch the fireworks. Give it hell, Vanguard. Metros. 42 metros. 29 metros. 27 metros. 26 metros. ¿Por qué, tío? Se pira. 38 metros. Literal, ¿eh? Que el bicho me está escuchando, tú. Vale, esto a tomar por culo. Sí, eso, que se va a tomar por culo el bicho lejos. 112, coño. 97 metros. Sara, ven, que yo te cierro la puerta aquí en el boquino, ¿eh? Yo estoy taquicárdico, te lo juro, ¿eh? Pero taquicárdico.
Qué mal lo paso con este puto tipo de misiones, tío. No me gustan los bichos, tío, raros de estos. Y más con esta tensión. Seeing a meat packing facility from the inside is starting to make me feel like I should switch to become metros. ¿Dónde está? Espérate que me pica la oreja. 66 metros, viene para acá. Ay, madre. Tengo el cero así. Vale, ya está pegando candela las de estas. Bien. ¡Buena mierda! I'm not sure what makes its home here, but we should keep our weapons at the ready. ¿Dónde está el bicho de los cojones, tú? Vale, está por allí, pegándose de torta, perfecto. Ya tengo el culo un poco menos compungido, ¿sabes? Te caigas, me cago en tus muertos, no te caigas. Vale, matarlo. ¿Dónde está? Ah, bueno, Vale, no se ha dado ni cuenta de que estoy aquí. ¡Guapa! ¿Dónde está? Y yo todo cagado, yo he un matado. A ver, vamos a ver las cosas como son. Un poco de mal rollo. Llámame a mí. Especialito. Pero da. Un poco de mal rollo da. O sea, a mí me aparece. A mí me aparece esto. En plan. No te voy a decir por la noche, ¿no? Pero a mí me aparece esto en mitad de una cueva. Y el grito que pego yo. Y más de noche, ¿sabes? Que son las 1:30 de la mañana. Vamos, despierto a mi vecino, el que está en el bloque de enfrente. Te lo juro, por mis muertos, vamos. La vi. Yo qué mal rato he pasado, tío. Qué mal rato he pasado, de verdad. Tiene los huevos como canica. Niña. Tracker's gone quiet. I suspect it's either hiding or... No. Sí, me lo he cargado, Ve, yo creo que sería más bien esta, ¿no? Porque me tiene los cojones. Oh, yeah. Te ha hecho caro como si nada. ¿Cómo dice? ¿Muestrita? Que esta amable mujer debería pagar. Hostia, qué cómico, tío. Me acabo de imaginar nota con el trozo de bicho aquí en la mano. En plan de... Debería haberme pagado, ¿sabes? Qué maravilla, tío. No lo voy a hacer porque luego está feo para el juego, tío, pero... ¡Ay, qué bueno! Por Dios. ¡Ay! Vale, a ver qué pasa. Let's see what you can do. Running basic diagnostics. Nothing. Maybe a flag scan? No. Spectrograph. Vale, modelo del año. Claro, es que si tienes un modelo del año de la Tana, pues lo que tiene. It's not set up to do a proper analysis of our sample. Humanity's spread plenty of creatures in our travels across the stars. Pets, livestock, pests. But terramorphs? To our knowledge, no one's ever spread them intentionally. So when humans settle a world, 70 to 100 years later, terramorphs tend to just... Talseti, though, it's too young to have a native population. It's only... But then the other option, that someone captured one of the deadliest predators in the gap. That seems off, which means we're either looking at a truly strange murder. Terramorph outbreaks have taken down far bigger colonies than this one. Vamos a ver. Nos estamos precipitando, ¿te imaginas? ¿Cómo es que nadie sabe cómo llegan? Dan bastante el cante ya. Exactly buying tickets and flying coach. No me jodas.
The Sara. theory is that they're spread by some kind of egg or seed that's able to evade our detection. But how the hell an undetectable egg turns into a terramorph without it? And Ni it's puta why what's idea. happened here could be real bad news for the rest of human civilization. So, pues, tío, tenéis que comprar más cucal. They Son dos have. cucal por todos lados, tú verás que no me va a aparecer. Si esa mierda mata a la cucaracha, que no hay forma de matarla. A place called Londinian had to be quarantined due to a massive outbreak during the cup. It's the only known loss of that scale, but it's the reason why any change in our relationship with these creatures need. Vale. Suena que hay una, There seguro que hay una is. explicación racional. There has. Solo tenemos que Time encontrarla, was, claro, eso I es had lo guapo. access to one of the best repositories of terramorph research in the galaxy. Seems, but we also need to get this sample proper. Luckily, I think. What would you say to deliver? I do enviaría it esto de mi parte, myself, encantado, but vamos. I need to call in some favors. See if I can't get access to that terramorph. Plus, clear it with your commander first. You can even show them this. Mi marca My gene genética, dile que Adrián. Tell them Hadrian Sanan is worried there could be Vale. more attacks on the horizon. They should. ¿Por qué vas a ver mi comandante quién eres? Long time ago. Family tradition. Claro, es que esa tiene pinta de But I que, know some of the folks from my o es old familia unit o moved es into algo, the porque, Vanguard. A couple even owe me favors. If I'm lucky, your commander is one of them. Venga, yo lo hago, ya. Después de mal rato que he pasado. Percival Walker to put together a sample analysis for this thing. Full workup. I'm not sure exactly where to find him, but last I heard he was contracting. Autoridad Comercial There's de a Marte. place called the Sixth En Circle in Sixth Sidonia. Circle. Vale. Bar run Os by veré a some- ti a And Percival here, allí. it's not exactly a bounty. Now please go check in with your commander. Mira, te voy a decir una cosa, aparte esta, la misión esta del bicho, del horromorfo, o sea, con lo que he sufrido, esto lo tengo que subir por cojones. Eso va a ir íntegro a YouTube. Yo estaría, vamos, ya te digo, cagado, que es que yo por eso no juego juegos de miedo, tío, yo lo paso fatal, lo paso muy mal, pero muy mal. Menos todavía, yo que no, yo puedo pasar un rato nuevo. Lo pasé fatal con el Last of Us, en plan de que no podía jugar por las noches, digo, ni de coña juego por las noches. Ni de coña, vamos, ahí a este planeta, sabiendo que hay terramor, me le dan por culo al planeta, ¿sabes? Venga, hasta luego. Terromorfos, de eso, horromorfos de los cojones. Que dicen que se puede poner me dijo un colega que se puede poner en español las voces del juego, tío, pero yo creo que en inglés aprenden más inglés, incluso con la tontería. Claro. Alpha Centauri vuelve. A ver, vamos a ir a la logia. A soltar toda la broza. Se agradece ver otra placa. Eso me dijeron cuando llevaba mangado el uniforme. All set with that probationary mission? We can do your debrief and formally welcome you into the Vanguard. Necesito permiso. A terror? Te voy a explicar lo que pasa. Eso. How did you walk away Mola, with the terramorph tissue sample running comms repairs? What happened to the settlers? Les dieron por el ojete a todos. Ahí está, que maté yo. Ahí está. You killed yo. A terramorph Tu primera misión. on your first mission. If I could be frank for a moment, holy shit. Mejor Above and beyond respuesta. doesn't really begin to describe it now, does it? Earned yourself some serious hazard pay on this one. But, ¿Quién te none pidió of que this- te esta muestra? Había un investigador examinando el lugar. Me pidió que te enseñase una muestra. Researcher. Ah, pero no lo ha dicho Adrian. Sanan. Conozco ese nombre. Let me check the database. Huh. Here we go. Service record. Debe ser distinguido como directora de la división sin armamento. La juzgaron y la destituyeron. Yes, that's why I heard the name before. If she's former Xeno warfare, though. Seguro que se habla de alienígenas. Sí, esto puede ser. Eso es en la guerra, no suena bien. Vale, ¿nos van a dejar ayudar a esta mujer? Notation says that Sanan already Ya tuvo faced su punishment castigo, for it. vale. And her sending you to me first makes me think she's actually trying to. Considering her history, reaching out to the UC probably wasn't the easy.
Certainly seems that way. Did your survivor, Hadrian, she mention what? No sabe seguro qué significa. Quiere que vaya un tal Dr. Walker a Marte a analizar si es un peligro. Que le pongo. Teme que puedan producirse más ataques como el que acabó con la población de Tau Ceti. Bueno, vamos a ponerle esto. Well, this is one of the more surprising. But if Hadrian Sanon thinks this sample needs to get to Mars, then we're gonna. I'll take care of the clearances and ensure you get your credit. Consider these your first official order. And here, so everyone knows you're working with the Vanguard's also got some custom ship modifications. You'll be cleared for access to them next time you're down at the spaceport. Talk to now, if there wasn't any. Ahora puedo pillar una nave de la vanguardia con mi polla morena. Bien. Tarea para machacas. Me cago en la puta. Casco espacial de vanguardia de la cebo añadido. As a heavenly celestial, it must feel good for you to see your family. Qué tío más cringe, por favor, qué cringe. Qué puto cringe me da el colega. Como familiar, como Dios que eres, te gustará ver a tu familia en las estrellas. Es que es muy turbio, tío. Es el más turbado, está más turbado que nunca, de verdad, tío. Qué turbio. Siendo el milagro, es verdad, tío. Es que quiero llegar a ser afiliado no por nada, no porque lo de la Prime me parece una tontería. A fin de cuentas, creo que te lleva un 30% del Prime, una historia así. A mí lo que me interesa es que con eso puedo hacer votaciones, puedo hacer algún sorteo, puedo hacer tonterías, tío, que me apetece hacer con la gente que está aquí conmigo. No vengo a hacer una entrega, no. Escúchame, tú tienes una pinta de esperar a niños chicos en la puerta del colegio que flipa, compadre. Tú sí que eres el más turbado del juego. Eres muy turbio. Necesita percibar para investigar un inquietante descubrimiento. Lleva un tiempo desaparecido. We had such high hopes for Percival. I brought him on myself to do not the sort of work the trade authority traditionally does. I invested no small, but then he decided. I presume the miners have him hidden, but it is. Voy a intentar dar con él. That won't be necessary. But we would like the money he owes us. Oh, I loathe the trade authority. I couldn't have put that better myself. Perhaps a little advance on my visit the Sixth Circle, a bar on the lowest level of the city. Ok, hasta luego, primo. Sí, igual me da más alcance, tío. Eso es algo que también. Porque a ver, yo me lo paso bien streameando. Y a mí me da igual estar aquí con 5 personas que con 30. Si yo me lo paso bien, tío, si estamos aquí, estoy jugando un juego que me gusta. Y encima charlando con peña, aquello. Siempre le he visto ese potencial a Twitch. Pero este tío no es el de la vanguardia que me ha dado la misión. Doc Walker? ¿Me estás metiendo la qué? ¿La polla? Qué huevazo, hostia, el tuerto. The Red Devils aren't exactly your average bar crowd. You can see it in their eyes. Que no pegan aquí, claro. Pues eso, tío, en verdad molaría por eso, porque, coño, si viene más gente y hay más buen rollo, tío, estaría guapo. ¿Qué interés tienes en él? Represento oficialmente a la vanguardia. Is that so? Well, Captain. Venga, tírame. Supra et Ultra. Viene conmigo. I can vouch for this one. And you're someone I should trust. I'm UC military, retired. Can give you my gene tag. Not necessary. But look, even if I decided I was going to help you get in contact with Dr. Walker, Percival is dead to the trade. But if someone resolved that debt, can bet that person would make a friend out of Percival and the. Vale, entonces si yo cancelo la deuda. The most straightforward way to take care of this debt would be to just saunter up to the authority and pay him direct. If you've got credits to throw away. Of course,
Rumor is the Trade Authority keeps all their records and collections files on a central server inside their storeroom. Vale. If someone was to break in there and adjust Percival's debt to something a little more reasonable, say a few hundred credits. Making that adjustment would be illegal. I don't... And one soldier to another. Sidonia's full, say, with an entrance behind the bar at the Broken Spear. Ooh. Now, what say you get out there and help them? Psst, hey, you. Maybe Vanguard. Come here. Heard you talking with Lou. So you're going to help Dr. Walker? Sí, sí, el nota está súper feliz con lo del limón en el culo, voy a intentarlo. Good, good. Ha sido un buen tipo. I know how you can do it without having to resort to aqueous hematite. Mars is full of it. People think it's just garbage, but Percival, at least when he wasn't slaving away. But we stumbled on a way to make it useful. Vale. Give our research over to Octai at the Trade Authority. It should more than cover Percival's debt. That guy's always looking for an... No. Well, yes. I'd help him make whatever the city was running low on that month, but the Trade Authority got wind. Hijo de puta. Esto era lo de... About 3 centuries of human water runoff, though only Percival would be able to tell you. But it builds up around human settlements and something about the Martians. Parece fácil. It does. We were never able to finish the research. Spacers moved in and ran us out. Oh dear. I believe I... But if you can clear them out, I can walk you through. Then you can give it over to the Trade Authority. They'll get folks working in the deep mine. Jobs come back, I become a modern-day folk hero. ¿Quiénes son los espacistas, loco? A bunch of parasites and cutthroats. Vale. They're folks from the fringes of space, willing to put it. Strange this group would pick Mars as anyone. My guess is the Authority tipped them off when they heard we were working. Vale, venga. Great. So access to the deep mines can be found outside the city. It's not far. It's set up right near the main drill. Taking out this. Once you've managed that, phone up here on the comms. Mata al jefe de los espacistas. Concretamente en Marte hay una misión en la que puedes conseguir una pedazo de nave, una de las mejores naves del juego, y era haciendo un combate en un hangar. Entonces, claro, si puedo pillar una buena nave que tenga más carga, lo mío es toda la carga. A mí me digo a pegarme de galleta, tío, que me partan la cara. Si yo lo que quiero es poder meter más broza y más mierda, tío. Tengo puto Diógenes, lo mejor. Aquí ya he entrado yo y lo he sableado todo. Vale. Ordenador de contabilidad. Vamos a ver. Walker Percival. 21.800 créditos. Tu prima si piensas que voy a... todo de usuario. Vale, autorización 10.000 créditos. Vale. ¿Cuánto debe? 10.000 créditos adeudados. Hombre, no. 5.000 créditos, ¿no? Ya está. Venga, sí, 5.000 te doy. Y lo otro es tirarnos de en medio. No, por aquí no. Vamos por aquí. Yo no he hecho nada. Hola, buenas tardes. Well, well. Look what the mark. No me interesa nada. Venga. Exchange is a great place to buy it. Yeah. He hackeado la terminal. Vale. Not something you want to say too loud now, but good. Ah, bueno. Bueno, pues no voy a tener que pegarme de galleta con el nota este. En fin, qué cagada. Bueno. How's it going? Can I help you? Was there something? Quiero pagar la deuda de Percival. Do you now? Let me take it. That's not the number I remember. Here. And to remember all... 5.000 créditos, toma, venga, para ti.
Be cleared. You have my thanks. Oh, and if you... Venga, listo. Vámonos de aquí. Yeah. Pero para tenerlo en plan guardado. Vale, ya está It's saldada la done, deuda. eh? My end of the bargain. He's holed up in the old red El place viejo was cartel sealed de up los tight diablos after the rojos. UC shuttered our unit. But we... Good you're going in there, actually. Don't expect he'd run out before they got taken care of. Yeah, vale. The passkey. And I'll let him know this. Busca Percival. Venga, vamos a partir un par de culos. Qué buen rollo. Esto. Tiene silenciador. Espacista, ahí está. Espacista, ahí está. Bueno, pues ya hemos entrado, ¿no? Podríamos decir que ya... Se podría decir que ya hemos entrado, ¿no? Asoma la cabeza. Opa. Vamos a quedarnos aquí. Te va a ver, chala de la vida. Madre mía, tú lo que le acabo de hacer, un por 3 de daño. Me he metido una puñalada en la nuca que lo he puesto fino. Hombre, no, espérate. No, lo voy a dejar, a ver. Lo hago con los muertos, que son de mi bando, no lo voy a hacer con los enemigos, a ver. Vamos, le registro hasta los gallumbos. Yo, qué falso esto. Tío, que se muera, coño. No. Yo le voy a romper la cabeza. ¡Me cago en tu puta madre! ¿Qué cojones? Me cago en tus muertos. Sí, claro. Vale, este no se ha enterado ni lo que ha matado, ni lo que lo ha matado, ¿sabes? Vale, ahora como entro ahí dentro. Todavía no sabe ni lo que lo está matando, chaval. Pero. ¿Alguien entiende eso que acaba de pasar? Ven para acá. Como casi no. ¿Cómo quieres que sea? ¿Máquina? Venga, un saludo. ¿Pero tú cómo has pegado ese salto, máquina? Ah, y ahora te has vuelto otra vez para atrás. ¿Qué me estás contando? Pero tú no serás Neo, ¿no, máquina? ¿Y qué hay? Nada, no, mierda. Sí, pues ya ha sido yo. I doubt you came all this way just to do me a favor. Now you want to explain to me why you're going? Tengo una muestra de a fondo. Vale. Tissue sample? You came? Must be some damn important. A fast-growing terramorph. Who exactly told you to? Adrian Shannon. If she made you come all the way for this,
Menos mal, una persona que no me intenta matar en todo el rato. ¿Hay algo por aquí interesante? Chavales, espero que os haya gustado, espero que lo hayáis disfrutado, espero que lo hayáis pasado bien. Y nada, nos vemos en el próximo streaming. Muchas gracias a los que estáis aquí aguantando. Muchas gracias, de verdad. Otro día, mañana, volveré a streamear, tanto por la tarde como por la noche. Assassin's Creed, Black Flag y Starfield. Y nada, os espero por aquí. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo. Hasta luego.